Buenos días para todos. Arrancó la grabación. El día de hoy es sesión número 6, inecuaciones. Entonces, a partir de este momento les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles las dos guías que hemos trabajado hasta el momento conmigo. Se me bloqueó el computador. Ya. Bueno, por favor, alguien que me diga si ya están viendo mi pantalla, por favor. Listo, vale. Entonces, espere porque hay gente intentando entrar. Bueno. Listo, entonces la guía de hoy tiene el mismo formato que hemos trabajado. Ciclo, aquí me equivoqué, ciclo 2. Área matemáticas, asignatura cálculo. La frase, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esta frase la dice Albert Einstein, la dice porque él ha tenido en su gran mayoría de vida un proceso de enseñanza. ¿A través de qué tuvo ese proceso de enseñanza? A través de la investigación. Y él dice que todo proceso de investigación tiene un proceso de autoaprendizaje y un proceso de autoenseñanza. Y cuando uno está enseñando como docente, también hace un proceso de investigación para darse a entender. Por eso Albert Einstein, un científico, decía que la enseñanza sin investigación no se puede dar, si en la investigación tampoco hay enseñanza. Esa es la frase para el día de hoy, es una frase que me gusta mucho porque me gusta motivarlos en el sentido de que cualquier cosa que ustedes hagan que les produzca un proceso de aprendizaje, de enseñanza a ustedes mismos, es un proceso que están haciendo de investigación hacia ustedes, de conocimiento, de procesos matemáticas lógicos que producen en nosotros un proceso de enseñanza. Entonces, el tema de hoy, les decía que es la sesión número 6. La sesión número 6. Y a partir de esta sesión vamos a abarcar esta temática que tenemos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar qué clase de intervalos existen. Si hay intervalos abiertos, si hay intervalos cerrados, si hay intervalos infinitos. A partir de estos intervalos,
vamos a encontrar que existen variables en las inecuaciones. Este tema ya lo empecé a abordar la clase pasada desde las desigualdades. Una desigualdad y una inecuación tienen mucho que ver. La diferencia entre la desigualdad y la inecuación es la siguiente. Entonces aquí les voy a mostrar la guía que vimos la semana pasada, que vimos valor absoluto. Entonces, resulta y acontece que después vimos algo que se llamaban desigualdades, que están acá. Entonces, hay varios ejemplos de desigualdad. Hay desigualdades, eso lo expliqué, fue en el tablero, donde no existen variables, donde no está esta letra que está acá, la letra X. No existe. Sino, única y exclusivamente estaban los números. Los números. Entonces, cuando está el signo mayor que, menor o igual, y no encontramos este signo, sino el signo igual, y no encontramos variables, estamos hablando de desigualdades. Pero la gran mayoría de desigualdades tienen la variable X. A esta la vamos a denominar inecuación. Entonces, las desigualdades hacen parte de las inecuaciones. Ya habíamos visto algunos ejemplos de desigualdades. El día de hoy vamos a ver cómo es el procedimiento para identificar las distintas clases de inecuaciones. ¿Cómo se hace para despejar estas variables? Si hay una, dos o tres variables. ¿Cómo podemos, esto ya lo vimos, cómo representarlos en la recta numérica? Esto lo vimos la clase pasada. Hoy les voy a mostrar un gráfico que tengo acá. A ver si lo encuentro. No, esto no, chuchuchón. Esto tampoco. Ejemplos, cómo se desarrollan las inecuaciones. Este ejemplo. Entonces aquí tenemos las distintas variables, que tiene las inecuaciones. Entonces aquí tenemos en la gráfica, tenemos las distintas gráficas que se representan las desigualdades. La semana pasada las vimos. Entonces, cuando el conjunto es cerrado, se expresa A mayor o igual que X, mayor o igual que B. Eso lo vimos la clase pasada y su gráfica está acá. Entonces nos podemos guiar por esta tablita que les acabo de compartir en la guía. Cuando tenemos un conjunto abierto, una inecuación abierta, entonces ya los signos, vea que ya los signos cambian, no son rectos, sino curvos, de A y B, son curvos, y se representa matemáticamente A menor que X, menor que B. Y el conjunto sería abierto, es decir, las bolitas van abiertas, como les explicaba la clase pasada, y la línea va por dentro también. Ahí les estoy mostrando cómo es que se grafican para que ustedes se guíen con esta tablita. Pueden haber semiabiertos. Es decir, el primero es cerrado, vea que es recto. El segundo es abierto. Se expresa A mayor o igual que X, mayor que B. Entonces, cuando encontremos una inecuación de este modo, su gráfica va a ser de la siguiente manera, de esta manera. Tenemos el semiabierto o semicerrado, es decir, cuando el primer conjunto, el primer término es curvo, el segundo es cerrado, recto, y tenemos aquí que sería
A mayor que X, mayor o igual que B. Entonces, cuando encontremos una inecuación de este modo, que se vea de este modo, su representación gráfica es así. Es decir, uno abierto, es decir, la bola blanca, uno cerrado, es decir, la bola negrita y la línea por dentro. También tenemos una semirrecta cerrada, es decir, la primera es cerrada y la segunda tiende al infinito, va al infinito. Y su representación matemática es X mayor o igual que A y su representación gráfica sería A con un puntico negro y la línea negra que tiende al infinito. Tenemos la semirrecta abierta, es decir, la que va la primera curva, es decir, abierta, y la otra también es abierta, pero va hasta el infinito. Y se expresa como X mayor que A. X mayor que A. Y su bolita es abierta y su línea va hasta el infinito. Tenemos la semirrecta cerrada, es decir, la que empieza abierta y viene desde el infinito, y el segundo término es cerrado. Su representación matemática es X menor o igual que B, se representa con una bolita negra y la línea del infinito va hacia el lado izquierdo. Tenemos la semirrecta abierta, es decir, la que viene desde el infinito abierta, llega al segundo término que es abierto. Su representación matemática es X menor que B y su representación gráfica es una bolita abierta y la línea que va hasta el infinito. Y tenemos la recta real, que en este caso sería la recta numérica, que serían todos los reales, es decir, los números positivos y los números negativos. Su representación gráfica, como es recta real, va hasta el infinito, es decir, ambas son abiertas. Es decir, que esta es abierta, esta también es abierta. Y su representación gráfica es una línea negra que va de lado a lado porque viene y va hasta el infinito. Entonces, estas son las maneras que vamos a representar gráficamente los resultados de las inecuaciones. Es decir, este pedacito que está acá, A, B, igual, abro corchete, X, pertenece a los reales, dos puntos. Okay, alguien va a entrar. Si no, lo dejamos por fuera. Listo, ya entró. Entonces vamos a encontrar estas formulitas, ¿no? Entonces está el cerrado que es recto, A, B, se cierra, igual, abro corchete, se pone de esta manera, X pertenece a los reales, dos puntos, A, pues dependiendo del término que yo les di o que les haya dado acá, X mayor o igual que B. Recuerde que cuando tenemos dos desigualdades, es decir, consecutivas, eso lo vimos la clase pasada, se hace una para el lado izquierdo, es decir, X mayor o igual que, no, eso es menor o igual, X menor o igual que A, se hace esta desigualdad, y después hacemos la otra desigualdad de la inecuación, es decir, X menor o igual que B. Y ahí salen dos respuestas, una para A y una para B. Ahorita hacemos unos ejemplos, una para A y uno para B. Esas respuestas que salen de los dos lados son las que van aquí. Ahorita hacemos el ejemplo y ahorita los ubicamos y hacemos la recta. ¿Y cómo se grafica la recta? Entonces ya saben que va aquí. ¿Cómo es que se grafica? Los puntos negros cerrados, la línea va por dentro, A y B. Solo es guiarnos por esta tablita para llenar, digamos, el final de la inecuación. Decir la respuesta matemática y después la respuesta gráfica. Pero entonces ahorita nos guiamos. Bueno, me disculpan si me salgo tanto de la... Y es que
Estoy ingresando a gente que está entrando tarde a la videollamada. Bueno, listo. Entonces, a partir de aquí, ya tenemos acá la representación gráfica que se las acabo de mostrar. Y aquí ya les dije cuál era la diferencia entre el significado entre una inecuación y una desigualdad. La desigualdad está dentro de la inecuación. La diferencia es que la desigualdad es la que nos identifica si es mayor, menor, menor igual o mayor igual. En cambio, la inecuación es la que nos representa y nos dice una variable para hallar. Es decir, que necesitamos hallar una variable. Una desigualdad, uno puede decir que 5 es mayor que 4. Y efectivamente, si uno va a la recta numérica, se da cuenta que 5 es mayor que 4. Eso es una desigualdad. Esa es la idea de las desigualdades. Expresar números y decir si un número es mayor que 1 o es mayor o igual o solamente es menor o menor o igual. 5 es mayor que 4, 7 es mayor que 3, 3 es menor que 5, menos 2 es mayor que menos 1. Y entonces ahí podemos encontrar estas desigualdades. Solo decir si un número es mayor que el otro o menor que el otro. Esos son desigualdades. En cambio, las inecuaciones es cuando ya tenemos una variable. Es decir, Pepito es 3 veces mayor que Juan en edad. Ahí ya podemos plantear una ecuación matemática y podemos decir que hay una inecuación porque decimos que la variable es saber cuánto es más grande Juan, Pepito que Juan. ¿Cuánto es más grande? Ahí hay una variable, no sabemos cuánto es más grande. Entonces ahí sabemos que necesitamos hallar esa edad para saber la respuesta. Cuando decimos que es mayor que Juan, 3 veces mayor que Juan, que Pepito es 3 veces mayor que Juan, ahí ya encontramos una desigualdad. Pero como tenemos una variable, es decir, no conocemos cuánto es mayor Pepito que Juan, eso ya sería una inecuación. Esa es la diferencia entre esa es la diferencia entre desigualdad e inecuación. Entonces, a partir de esto, voy a hacer un repaso y lo voy a mostrar primero aquí desde la guía para que ustedes, si tienen preguntas, cuando vayan a resolver la guía y tengan preguntas, se dirijan a la guía otra vez y vean el proceso de los ejemplos que están ahí. Obviamente ahorita en el tablero voy a explicar los ejercicios paso por paso para que ustedes vean lo que les voy a mostrar aquí, cómo se desarrolla. Entonces, yo les decía que las inecuaciones es cuando hay una variable. En matemáticas, las variables se identifican con una letra. La mayoría de inecuaciones y de ejercicios matemáticos utilizan X, Y, Z, A, B y C. Son las letras más comunes que se utilizan en matemáticas. Son las letras más comunes, pero eso no quiere decir que, profe, ¿qué pasa si sale la letra M, la letra N? No importa. Se identifica con una letra. ¿Esto es también una desigualdad? Sí. ¿Por qué es desigualdad? Porque tiene el signo, en este caso el signo menor. Entonces aquí lo que está diciendo es que X es más grande una vez que 3. Eso es lo que nos está diciendo esta inecuación. X es mayor una unidad que 3. Que era el mismo ejemplo que yo estaba dando con Pepito, ¿no? X es un año mayor que 3. O sea, Pepito es un año mayor que Juan, que tiene 3 años. Un ejemplo. Es una desigualdad porque está este signo que está acá. Pero es una inecuación porque tiene la letra X. Si no tuviera la letra X, sino que 1 es menor que 3, efectivamente eso es algo real. 1 es menor que 3. Y por eso es una desigualdad. Pero al aparecer esta letra, que tiene una letra X,
ya se convierte en una inecuación. Entonces vamos a ver qué tipos de inecuaciones existen. ¿Qué tipo de inecuaciones existen? Entonces, inecuación es una expresión matemática que contiene números y al menos una variable, que era lo que yo decía. Aparecen las variables. En la que hay se establece una relación de desigualdad entre sus miembros, que era lo que yo le decía. Es desigualdad también porque tenemos mayor que, menor o igual o mayor o igual. Una inecuación es una desigualdad algebraica. Cuando se habla de algo algebraico, cuando estamos en octavo y vemos los casos de factorización, es cuando en matemáticas empezamos a identificar lo que se llama las variables. Y normalmente en matemática, en el álgebra de Baldor, todas estas ecuaciones vienen con un signo igual. Con un signo igual. En cálculo, vamos a ver ecuaciones algebraicas, pero ya no con un igual, sino con una desigualdad. Y a esto le vamos a denominar inecuaciones. Es decir, cuando encontramos una desigualdad algebraica. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de qué es una inecuación, qué no es una inecuación y por qué no es una inecuación dado el caso que se dé, ¿no? Entonces aquí, el primer ejemplo tenemos 4m menos 2 menor que 3. ¿Es una inecuación? Sí, señores, es una inecuación porque contiene una variable. Contiene una variable. Esta variable. Y tiene una desigualdad. Es decir, tiene una variable porque es la letra m y tiene la desigualdad que es el signo menor que. Con el signo menor que. Esta que está acá, 8, factor de 9 más 2, mayor que 7, mayor que menos 7. Entonces tenemos 8, factor de 9 más 2, mayor que menos 7. ¿Esto es una inecuación? No es una inecuación. ¿Por qué no tiene inecuación? Porque la desigualdad sí es una desigualdad, pero no es una inecuación. No es inecuación porque no tiene una variable, es decir, no tiene una letra en su expresión. Es una desigualdad, pero no es una inecuación porque no tiene variable. Debe haber siempre una variable. El siguiente, 25 mayor o igual que menos 35x más k. ¿Es una inecuación? Sí, es una inecuación porque tiene variable. Lo que pasa es que es una inecuación porque contiene dos variables, la letra x y la letra k. ¿Se puede resolver? Claro que se puede resolver. Se puede resolver. Luego tenemos otro ejemplo. 2/5 de y menor que 3m menos 8h. ¿Es una inecuación? Sí, porque hay variable, pero es una inecuación de tres variables. Siguiente. 4p igual a 2 menor que 48. Esto no es una inecuación. ¿Por qué no es inecuación? Primero, uno, aunque tenga variable, que es la letra p, y aunque tenga desigualdad, que es el menor, no es inecuación porque aparece el número igual. Aparecer el signo igual dentro de toda la ecuación algebraica o la desigualdad algebraica, si tiene un signo igual, ya no se puede resolver porque ya no sería una inecuación, es decir, no sería válida. Lo mismo la siguiente, menos 3x igual a menos 5y más un medio. No es inecuación y tampoco es igualdad porque tiene el signo igual. Tenemos 3x al cuadrado menos x
más x menos 9 menor o igual que 3. ¿Eso es una inecuación? Sí, es una inecuación. Es inecuación porque tiene variable, que es la letra x, y tiene el signo menor o igual. Es decir, se cumple todo. Lo que pasa es que esta inecuación es una inecuación de segundo grado. Se llama de segundo grado porque una de las variables tiene el exponente 2. Así es que encontramos las inecuaciones de segundo grado. En álgebra de Baldor, encontramos un tema que se llama trinomios cuadrados perfectos o trinomio de la forma a al cuadrado más bx más c. Entonces ya encontramos que estas desigualdades necesitamos recordar esos dos casitos de factorización para poder resolver ese ejercicio. Ahorita hacemos un ejemplo en el tablero de una inecuación de segundo grado y cómo se podrían resolver. Tenemos 35 igual el signo de diferencia, es decir, que tiene el igual y una línea atravesada. Eso por tener este signo de diferencia ya sabemos que no es una inecuación. Ya sabemos ahí que eso no sería una inecuación. Y tenemos menos 2 mayor que a. ¿Es una ecuación? ¿Es una inecuación? Sí, es una inecuación. Primero porque tiene variable, que es la letra A. Y segundo porque tiene la desigualdad, que sería el mayor. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas de cómo saber si es o no es una inecuación. Preguntas, muchachos, por favor. Voy a mirar el chat a ver si hay preguntas. Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntas. Camilo escribe no. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, nadie se pronuncia, eso quiere decir que hasta el momento no hay preguntas. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces aquí en la guía voy a explicar cuáles son las... Pensé que habían escrito en el correo, listo. ¿Qué clases de inecuaciones existen? Entonces, yo les decía que hay inecuaciones de primero y de segundo grado. Entonces, las ecuaciones de primer grado son las que tienen una variable o dos, pero estas inecuaciones, el exponente de sus variables es el número 1. O sea, recuerden que cuando estas variables no tienen un número encima, no tiene número, esa variable se dice que es de primer grado. Que no tenga el 1 ahí, eso no quiere decir que sea el primer grado. Normalmente se le pone el 0, el 2, el 3, el 4, el 5. Pero cuando es de primer grado, no se le pone el número. Ya se sabe que es de primer grado. Entonces aquí tenemos que se expresa de esta manera. A, X, más B, mayor que 0. Recuerden que puede haber dos variables. Profe, ¿qué pasa si solo tiene una? Sigue siendo de primer grado, siempre y cuando su exponente sea el número 1. Si no es el número 1, ya no sería uno de primer grado, pues ya sería de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado. En estos casos, vamos a ver de primero y de segundo grado. Entonces aquí tenemos el coeficiente, nunca puede ser 0. Ya saben que si fuera 0, sería A por 0, 0. Y el otro término independiente. Entonces, si fuera 0, sería 0 por X, da 0, más B. Y B mayor que 0, eso ya sería una desigualdad, pero ya no sería una inecuación porque no tendría variable.
Al ser esta es A, 0, esto ya, ya se convierte en una desigualdad. Ya no sería inecuación porque no tiene variables. Tenemos las variables y tenemos otro término. Los términos son los números, ¿no? Este sería el coeficiente o término que acompaña a la x y este sería otro número. Entonces aquí el ejemplo podría ser, digamos, 2x más 9 mayor que 0. Entonces si tenemos que 2x más b sería que 2x si fuera 0, 2 por 0, 0. Y esto sería 3. Y 3 es mayor que 0. Entonces eso ya sería una desigualdad, pero no una inecuación. Inecuaciones dobles. Ahorita vemos cómo se desarrollan estas desigualdades, o estas inecuaciones, aunque la clase pasada yo dejé hartos ejercicios de estos. Ahorita los revisamos a ver si tenían alguna pregunta de la tarea. Entonces, una inecuación doble es una inecuación que tiene dos signos de desigualdad. Dos signos de desigualdad. El procedimiento de solución. Separar la inecuación en dos inecuaciones simples. Una a la izquierda, que sería la inecuación 1, y otra a la derecha, que sería la inecuación 2. Eso quiere decir que cada inecuación que está por separado va a tener cada uno dos respuestas o dos intervalos. Dos intervalos. Para determinar la solución analítica de todo sistema haciendo la intersección de las soluciones parciales. Es decir, empezar a solucionar la parte 1 y después solucionar la parte 2. Ya vemos el ejemplo que tenemos aquí en el archivo. Y después podemos hacer la solución gráfica con el cuadrito que les mostré al final de la guía. Está el cuadrito de cómo podemos representar esas gráficamente, ¿no? Entonces aquí vea que yo les muestro acá, esta es abierta y esta es abierta, una viene del infinito y la otra viene hacia 3. Entonces si vemos, ya lo vamos a ver. Entonces tenemos acá un ejemplo, entonces tenemos menos 4 menor que menos 3x más 5, menor o igual que 6 dividido 4 menos 5x. Esa es la inecuación completa. Es una inecuación con dos desigualdades. Es decir, que tenemos que primero hacer la parte 1, que sería menos 4 menor que menos 3x más 5. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte sería menos 3x más 5 menor o igual que 6 cuartos menos 5x. Entonces ya tenemos dos inecuaciones simples de solo una desigualdad. Entonces cuando ya las tenemos por separados, vamos a despejar el término, es decir, vamos a despejar x. Vamos a despejar x. Entonces ahí lo que hacemos en la parte 1 sería, este 5 que está sumando, lo pasé aquí a restar, véanlo acá. Entonces nos queda menos 4 menos 5 menor que menos 3x. Este menos que acompaña a la x está restando. Está restando. Eso quiere decir que este menos 3 que está multiplicando lo tengo que pasar a dividir. Pero vea que al pasarlo a dividir, cambié el signo. Es decir, cuando está multiplicando el término que acompaña a la variable, en este caso a x, si está multiplicando o dividiendo y lo tenemos que pasar al otro lado, tenemos que cambiar el signo. Ahorita les muestro las reglas de esas desigualdades para saber cuándo hay que cambiar el signo y cuándo no. Ahorita hacemos un ejemplo en el tablero. Entonces aquí lo que hicimos fue pasar este menos 3, lo pasamos a dividir porque estaba multiplicando, pero inmediatamente, como es multiplicación o división lo que acompañan a la x, tengo que cambiar el signo. Por eso aquí ya no está el signo menor, sino el signo mayor.
Eso es una regla que nos debemos aprender. Si hay un término que acompaña a la variable que esté multiplicando o esté dividiendo a la variable, cuando lo pasemos al otro lado, sea si está dividiendo, lo pasamos a multiplicar o esté multiplicando y lo pasemos a dividir, como es el caso de acá, hay que cambiarle el sentido a la desigualdad. Entonces ahí nos quedaría que menos 9 dividido menos 3 es mayor que x. ¿Sí que le cambiamos el signo? Es menor que x. Ahí hacemos la división. Como hay signo negativo abajo y signo negativo abajo, los podemos cancelar. Por eso aquí da positivo. Y menos 9, 9 dividido 3 da 3. Es decir que x es menor que 3. Tres es menor que x y si cambiamos el orden sería que x es mayor que 3. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Cuando ya tenemos la respuesta aquí y la variable está al lado derecho uno dice 3 es menor que x. Pero si los intercambiamos y ponemos la variable al lado izquierdo, tenemos que cambiarle también el signo. Es decir que x, 3 es mayor que x, que sería como nos dio arriba, y al invertirlo para que la variable quede a la izquierda, quedaría que x es menor que 3. Entonces aquí ya nos tenemos que fijar en esto y nos vamos a ir al cuadro que yo les presenté al final. Acá, vea. Entonces aquí lo que podemos ver es que según lo que estaba arriba es x mayor, no, eso es menor, x menor que 3, x menor que 3. Entonces nos vamos a ir a este cuadrito y vamos a ver aquí a x menor que b. Véanlo acá. ¿Sí ven? Entonces ustedes, cuando ya identifican en esta tablita la respuesta x menor que b, ya podemos encontrar la respuesta. Vea, queda abierto hacia un lado, menos infinito, coma b, cierro paréntesis, igual, abro corchete, x pertenece a los reales, dos puntos, x menor que b. ¿Qué es lo que tenemos arriba? Véanlo acá. Véanlo acá. X menor que b, b sería 3. Vea que va abierto de menos infinito hasta 3. Cierro. Y la gráfica sería esta. Sería b, sería aquí sería 3. Entonces 3 va abierto y la línea negra hacia el lado izquierdo porque va al infinito hacia el menos infinito. Es decir, corre hacia la izquierda. Y esta sería la manera de graficarlo, graficar el ejercicio que hicimos arriba. Ya después de haber solucionado la parte 1, se desarrolla ahora la parte 2. Se hacen por separado. Hacemos exactamente lo mismo. Vamos a despejar X. Normalmente se dejan las X al lado izquierdo y los números al lado derecho, para que la variable quede al lado izquierdo. Por eso tocó cambiarlo acá. X menor que 3. Por eso tocó invertirlo, porque la variable siempre queda al lado izquierdo. Entonces, como queda al lado izquierdo, vamos a pasar este menos 5 que está restando, lo vamos a pasar a sumar. Entonces nos queda menos 3 más 5x. No le cambié el sentido porque era restando, no estaba ni multiplicando ni dividiendo todavía. Pasé fue a sumar. Si hubiera pasado a dividir, ahí sí lo cambio, pero todavía no porque lo pasé fue a sumar. Entonces nos queda menos 3 más 5x menor o igual, este 5 está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces nos queda 6 cuartos menos 5. Entonces ya pusimos todas las variables a un lado y todos los números al otro. Ya después hacemos la resta. Menos 3x más 5x nos da 2x. Y hacemos esta suma de fraccionarios de 6 cuartos menos 5. Eso nos da menos 14 cuartos. Menos 14 cuartos.
Luego, este 2 que está acá, como es positivo, lo voy a cambiar al otro lado. Pero por ser positivo no es necesario cambiarle el signo a la desigualdad. Por eso, acá en el ejercicio parte 1, vea que el que está acompañando a la X es negativo y está multiplicando. Al cambiarlo al otro lado, se cambia el signo de la desigualdad porque es negativo. Aquí, como es positivo, no se cambia el signo. Ahorita les muestro las reglas que las tengo más adelante. Entonces, este 2 se está multiplicando, pasa a dividir. No le cambio la desigualdad porque es positivo. Acá sí, aunque lo pase a dividir, sí cambié el signo de la desigualdad porque era negativo. Cuando es positivo, no es necesario cambiarle el signo a la desigualdad, cambiarlo de sentido. Entonces aquí dividimos entre 1, ley de extremos. 14 por 1 da 14 y 4 por 2 da 8. Eso es la ley de la oreja. Y queda negativo porque el signo es negativo. Entonces nos da menos 14 octavos. Lo vamos a simplificar. Mitad de 14, 7 y mitad de 8, 4. Eso quiere decir que nos da x mayor o igual que menos 7 cuartos. Si miramos acá la respuesta matemática, vamos a dar de cuenta que aquí dice menor o igual. Entonces nos vamos a ir a la tablita que yo les puse más adelante. Aquí esta tablita. Vamos a ver el de x mayor o igual que menor o igual que b. Véanlo acá. X menor o igual que b. Está acá. Eso quiere decir que el signo sería abierto, abro paréntesis, menos infinitos, b, pero el otro signo es cerrado, o sea, recto. Igual a x pertenece a los reales, x menor o igual que b. Y su gráfica sería acá. Ya no el punto blanco abierto, sino el punto negro cerrado y la línea hasta el infinito. Vean que acá es igual la respuesta. Menos infinito, b. Eso quiere decir que arriba es decir menos infinito, b, 7 cuartos. Efectivamente, vea, menos infinito, menos 7 cuartos. El primero va abierto, abro corchetes, y el segundo va cerrado. Y entonces, esta es la forma de resolver inecuaciones cuando tiene dos desigualdades. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Preguntas, por favor. Preguntas. Hasta el momento, preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, esta es la forma de desarrollar inecuaciones cuando tenemos dos desigualdades. Ahora vamos a ver otro tipo de inecuaciones. Estos son los mismos ejemplos, pero entonces aquí ya es de solo una desigualdad, pero es igual, hay que despejar X. Listo, importante, pongan atención que era lo que yo estaba explicando del sentido de la desigualdad. Entonces, además de todas las normas y pasos de despeje, en inecuación agregamos uno más. Si se quiere despejar un número negativo que esté multiplicando o dividiendo, que era el ejemplo que teníamos arriba, en el lado izquierdo estaba el número negativo multiplicando a la variable y en el lado derecho había un número multiplicando a la variable, pero era un número positivo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si el signo que acompaña y esté multiplicando o esté dividiendo a la variable, o es decir, a la letra, cuando lo pasemos al otro lado, en este caso está multiplicando, pasa a dividir, cambiamos el signo de la desigualdad. Si está restando, pero está dividiendo y lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar, también cambiamos el signo de la desigualdad. Esta es una regla demasiado importante para las desigualdades y las inecuaciones. Esto hay que tenerlo muy claro porque uno
por hacer los ejercicios de afán, despeja la variable del número que está multiplicando y dividiendo, y es negativo, y no cambiamos la desigualdad, va a quedar mal el ejercicio. Entonces tenemos que estar pendiente de ese pequeño paso, y es demasiado importante. Si está multiplicando o dividiendo el término negativo que está al lado de la variable y la vamos a despejar, es decir, si está multiplicando que pasa a dividir, o está dividiendo y pasa a multiplicar, y el número que acompaña es negativo, tenemos que cambiarle de sentido a la desigualdad. Si estaba mayor, queda menor, y si estaba menor, queda mayor. Entonces aquí lo vemos de otra manera, ¿no? Aquí podemos coger el -4 y pasarlo al otro lado a restar, y le cambiamos la desigualdad. Pero hay otra forma. Si la desigualdad tiene un -4 y está multiplicando, yo puedo multiplicar el -4 por ambos lados, es decir, dividir aquí por -4 y al otro lado de la desigualdad también dividirlo en -4, también tengo que cambiarle el signo de la desigualdad. Es otra forma de despeje, ¿no? Lo podemos hacer directo, lo podemos hacer dividiendo por ambos lados o multiplicando, pues dependiendo si está dividiendo o multiplicando. Pero lo importante es que debemos cambiarle el signo a la desigualdad. Esta es otra forma de despejar. ¿Listo? Lo podemos hacer como lo hicimos acá. Estaba multiplicando y lo pasamos a dividir, pero también le cambiamos el signo de la desigualdad. Aquí es otra forma de despeje. Aquí lo que hicimos fue dividir por -4 por un lado y -4 por el otro. Entonces aquí ya -4 dividido 4 da m. Y abajo da -6, 6 dividido -4, o sea que da negativo. Y 6 dividido 4, eso da 3 medios. Y 3 dividido 2 da 1.5, por eso da -1.5. Entonces aquí lo que hice fue despejar, enseñarles otra forma de despeje. Ahorita hacemos algunos ejercicios de tarea. Entonces aquí hay unas transformaciones que necesitan o se producen en las ecuaciones, ¿no? Aquí podemos hacer lo mismo que hicimos, estaba explicando con la forma de despeje arriba. Es decir, podemos multiplicar por 2 acá y por 2 por ambos lados. Si multiplicamos acá por 2, quedaría 2x dividido 2. Y 2 dividido 2 da 1, por eso aquí la x da solita. Y acá sería 3 por 2, 6. Entonces aquí la despejamos de manera multiplicando por 2 ambos lados. O despejando, si esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Como es positivo, aunque esté dividiendo la x, pues es positivo, no hay que cambiarle el signo de la desigualdad. Solo se cambia el signo de la desigualdad si el que está dividiendo o multiplicando es negativo. El siguiente, 3x y al otro por 9. Entonces, este es el mismo ejemplo que tenemos acá. Dividimos por -4 y dividimos por -4. Aquí lo que vamos a dividir es dividido 3 y al otro lado dividido 3. Entonces, 3 dividido 3 da 1, entonces da x. Y el otro sería 9 dividido 3. Y 9 dividido 3 da 3. Entonces da x mayor o igual que 3. No se le cambia el signo, aunque el 3 estaba multiplicando, no se le cambia el sentido porque el 3 es positivo. Listo. Si tenemos la variable negativa, es decir, -x o con un acompañante, o sea, -2x o -4x o -5x, -6x, cualquier número negativo. En este caso acá, el número que acompaña a la x es el 1, entonces -1x. Entonces, cuando es negativa y queremos quitarle ese negativo, podemos multiplicar todo por -1 para poder quitarle el signo negativo a la variable. Recuerden que la única manera de quitarle el menos a una variable es multiplicando por -1. Entonces aquí lo que hacemos es coger el acompañante, en este caso es 1, y multiplicar todo por -1. Entonces, menos por menos da más. Y 1 por x da x. Entonces, por eso aquí da x.
Y después multiplicamos el 4 también por menos 1. Entonces, menos por más, da menos. Y 1 por 4 da 4. Se le cambia el sentido, a la desigualdad porque el número que acompaña a la X es negativo. En este caso es el menos 1, o por eso tiene el menos. Como le quitamos el signo negativo por multiplicar por menos 1, cambiamos el sentido a la desigualdad. Esa es otra regla que nos tenemos que aprender. Si el número que acompaña a la X es el 1, multiplicamos todo por menos 1 para que la X quede positiva, pero tenemos que cambiarle el sentido a la desigualdad. Y este pues es el que ya sabemos, este menos 2 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Pero como lo pasamos a dividir, cambiamos el signo de la desigualdad para el otro lado. Entonces la otra forma sería multiplicar por menos 2 acá, dividir por menos 2 acá y dividir por menos 2 acá, o despejar, pasarlo al otro lado a dividir. Entonces aquí sería menos por menos más. Menos por menos más. Y aquí también dividimos por 6. Entonces, menos por menos da más. Menos 2x dividido 2, eso da x. Porque 2 dividido da 1 y pues daría x. Y al otro lado sería 6 dividido menos 2. Y 6 dividido 2 es 3, pero como está negativo daría menos 3. La otra forma es despejar como uno sabe, ¿no? Esto está multiplicando, lo paso a dividir, pero como lo pasé al otro lado, le tengo que cambiar el signo de la desigualdad. Entonces, estas reglitas que tenemos acá, también no las podemos aprender para poder resolver las ecuaciones. Entonces, aquí tengo más ejercicios. Tengo más ejercicios. Ahí los pueden revisar, esos ejemplos. Ahora vamos a ver qué hay que hacer de tarea. Entonces, preguntas hasta ahí, preguntas, para poderles explicar en el tablero un ejercicio del primer punto, un ejercicio del segundo, y explicarles cómo es que se resuelven las inecuaciones de segundo grado. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. Por favor, preguntas para poder... Recuerden que si alguien hace una pregunta, de pronto al que le da pena preguntar, dice, uy, menos mal este preguntó porque a mí me dio pena. Entonces no les dé pena, pregúntenme, que no hay preguntas bobas. Vamos a intentar darle respuesta a cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor. ¿No hay preguntas? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces voy a mostrarles otra vez aquí la guía. Voy a copiar en el tablero un ejercicio, un punto de cada uno de estos ejercicios. Bueno, entonces voy a copiar en el tablero antes de dejar de compartir la pantalla. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Profe, usted ya calificó los ejercicios de la clase pasada. No he llegado al curso de ustedes. Estoy en este momento terminando de calificarlos. Entonces todavía no los he calificado, Johan. Esta semana califico todo lo de la semana pasada. La otra semana califico lo de esta semana y así voy sucesivamente. Bueno, voy a activar mi cámara
para que ustedes puedan ver el tablero. Voy a copiar el primer ejercicio de la tarea. Vamos a intentar darle solución. ¿Qué? Profe, ¿usted tiene el número para comunicarnos con? Claro, en el grupo de WhatsApp de ustedes está el número, pero cualquier cosa, este es el número. Aunque en el grupo de WhatsApp de ustedes debe estar el número. Bueno, entonces vamos a resolver el primer ejercicio de la tarea. Vamos a hacer el primer punto de cada uno de los ejercicios para que ustedes se guíen. Entonces, el primer punto dice... El primer punto dice 3x menos 4 mayor, menor que 11. ¿Esa es inecuación? Sí, señores. ¿Por qué es inecuación? ¿Por qué es inecuación? Porque tiene ¿Por qué es inecuación? Porque tiene el signo mayor o menor, es decir, es una desigualdad, y tiene una variable. Entonces, a partir de esto, yo ya sé que sí son inecuaciones. Ahora dice que lo que tenemos que hacer primero es que despejar. Entonces, vamos a despejar. Este menos 4 está restando, lo voy a pasar a sumar. Entonces, nos da 3x menor que 11. Está restando, pasa a sumar, más 4. Este 3 está multiplicando a la x. Es positivo, eso quiere decir que no le cambio el sentido a la desigualdad. Entonces, como es positivo, lo paso a dividir. X menor, 11 menos 4 da 15. Estaba multiplicando el 3, lo pasó a dividir. Entonces da 15 tercios. Y 15 dividido 3, entonces x menor 15 dividido 3, eso da 5, porque 5 por 3, 15. O sea, queda 5 menor que x. Esta sería la respuesta de la x. Ahora vamos a darle la respuesta matemática a ese ejercicio. Entonces, ahí es donde nos tenemos que ir al cuadrito que yo les mostré, donde estaban las respuestas. Uno se va a x menos b, que eso sería, nos vamos allá, sería abierto. Abierto es de menos infinito, coma b, en este caso sería 5, que sería la respuesta que está al lado. Me estoy guiando por el cuadro que yo les mostré. Y también va aquí abierto. Y la representación gráfica sería la recta numérica. Esto sería 0. Vamos para 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 positivo. Lo ubicamos acá. Estos son los positivos y estos son los negativos. Como es abierta, esto tiene un signo acá, una bolita blanca abierta, y la línea va hacia allá. Y entonces ahí tendríamos la solución de la inecuación, los valores o los intervalos y la representación gráfica. ¿Preguntas hasta ahí?
¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Y así de esta manera se resuelven los ejercicios del primer punto. ¿Preguntas? ¿Preguntas si no para borrar? ¿Preguntas, muchachos? Bueno, parece que no hay preguntas. Parece que el tema ha sido sencillo porque eso lo vimos la clase pasada también. Segundo punto. Vamos a hacer ahora uno del segundo punto. Entonces, un segundo punto dice de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer el primer punto del segundo punto. Entonces, el segundo punto dice así. 5x menos 3, abro el factor, x más 2, cierro, menor que 4, menor que 4, x más x. Los ejercicios del segundo punto se resuelven de la siguiente manera. Siempre van a aparecer aquí un ejercicio donde primero tenemos que quitar el paréntesis. Entonces, primero quitamos paréntesis. Quitamos paréntesis. Entonces, para poder quitar el paréntesis, multiplicamos este por este y después este por este. Entonces, arrancamos. 5x menos por más da menos. 3 por x da 3x. Menos por más da menos. 3 por 2 da 6. Y continuamos con lo que quedaba. Menor que 4x más 6. Entonces ahí ya encontramos, ya quitamos paréntesis. Ahora dejamos las x a un lado y los números al otro. Entonces, este está restando, lo voy a pasar a sumar. Y este está sumando, lo voy a pasar a restar. Entonces quedaría 5x menos 3x. Este 4x está sumando, lo va a pasar a restar. Es decir, quedaría menos 4x. Mayor, menor o igual, menor. Este menos 6 está restando, va a pasar a sumar. Es decir, 6 más 6. Ahora vamos a hacer esas restas. Entonces, 5 positivo menos 3, eso da 2x menos 4x. Menor que 6 más 6 da 12. 12. Menos 2 positivo menos 4, eso da menos 2. Menos 2x. Menor que 12. Luego, este está multiplicando, el menos 2 está multiplicando y es negativo. Es decir, que si lo voy a pasar a dividir al otro lado, le tengo que cambiar el signo a la desigualdad. Entonces, ¿qué haría? X estaba menor, ahora va a quedar mayor que 12 bueno, lo vamos a hacer desde la forma que yo les estaba enseñando. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar por menos 1. De las reglas que teníamos allá. Entonces, como vamos a multiplicar por un menos 1, arrancamos. Menos por menos da más. Eso quiere decir que nos da 2x. Como estoy multiplicando por menos 1, cambio el signo, es decir, queda para el otro lado. Y menos por más da menos. Es decir, menos 12. Multipliqué por menos 1 para quitarle el negativo al 2. Quedó positivo. Lo cambio de sentido porque multipliqué por 1. Queda negativo. Ahora sí ya está
Positivo el número que acompaña a la X. Como es positivo, lo voy a pasar a dividir. Entonces quedaría X mayor que menos 2, menos 12, dividido 2. Y 12 dividido 2, eso da 6, o sea, da menos 6. X mayor que menos 6. Como ya tenemos esto, ahora nos vamos otra vez al cuadrito que teníamos, el cuadrito que yo les mostré. Vamos a buscar donde esté X mayor que B o X mayor que A. Pueden estar las dos letras, X mayor que A. Y entonces la respuesta sería abierta A, que sería menos 6, coma, infinito, y va abierto. Y según eso, donde estaba X mayor que A o mayor que B, dice que la recta numérica, esto da 0, esto es 0, se ubica menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6. Estos son los números negativos, estos son los números positivos, menos 6. Pero dice ahí que tiene encima del 6, tiene la bolita abierta y la flecha va para allá. Eso seguía por el cuadrito que yo les di, donde están los intervalos. Ahí están todos. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Y entonces ahí tendríamos la representación gráfica, la respuesta matemática y el procedimiento de la inecuación. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Preguntas hasta ahí? Solo que me hace falta explicar un punto del tercer punto y el de la cuadrática. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Bueno, parece que han entendido todo porque no han hecho preguntas hoy. Normalmente preguntan. Bueno, vamos a otro punto. Estoy haciendo uno de cada punto. Dice, resuelve las siguientes inecuaciones de segundo grado. ¡Ah, excelente! Voy a explicar el de segundo grado con el primer ejemplo. Listo. Ecuaciones de segundo grado. Entonces, el primer punto dice, x al cuadrado es de segundo grado porque el exponente es 2, menos 3x menos 4. Menor que 0. Menor o igual que 0. Listo. Esto es una ecuación de segundo grado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar que sí sea una inecuación de segundo grado. Ya después de haber aquí la inecuación de segundo grado, lo primero que tenemos que hacer es identificar, que esto lo podemos identificar de la siguiente manera. X y X. Es de segundo grado, puede ser un binomio cuadrado perfecto o uno de la forma a al cuadrado
más 2 veces, no, más A más C. Puede ser de la forma A al cuadrado más A más C. Bueno, pero espero porque ahí lo puse fue con el término. Sería AX al cuadrado más AX más C. Entonces lo podemos ver de esta forma. ¿Cómo sabemos si esto es un trinomio cuadrado perfecto? Recuerden que para identificar eso lo ven en octavo, ¿no? Para identificar si es un binomio cuadrado perfecto, le sacamos raíz cuadrada acá. Y le sacamos raíz cuadrada acá. A este término. La raíz cuadrada de esto es X. Y la raíz de cuadrada de 4 es 2. Y dice el trinomio cuadrado que es 2 veces el primero por el segundo, lo que va acá en el centro. Es decir, 2 veces el primero por el segundo, o sea, X por el segundo que es 2. Y 2 por 2, 4, es decir, 4X. Como no es igual, vea, el centro es menos 3X. Y si fuera perfecto sería 4X. Es decir, que este no es un trinomio cuadrado perfecto. Este es un trinomio cuadrado de la forma ax cuadrado menos más ax más c. Entonces, la forma de resolver cuando no es cuadrado perfecto es cuando abrimos acá x menor que c. Entonces, aquí necesitamos buscar dos números que multiplicados den 4. Dos números que multiplicados den 4 y restados o sumados den menos 3. Entonces ahí podríamos tener 4 y 1, porque 4 por 1 da 4. 4 por 1, 4. Ahora necesitamos es que nos den menos 3. Como es menos 3, sabemos que el número que la respuesta de la suma debe ser negativo y este positivo. Entonces, más 1 menos 4, eso da menos 3. Entonces yo ya sé que este que está acá, menos 4, va negativo acá y este más 1 iría acá. ¿Para qué? Para que nos dé menos 3, que sería este mismo que voy a encerrar acá. Eso se ve en octavo. ¿Listo? Ya encontré los dos números, más 1 menos 4, para que nos dé menos 3. Entonces ya resolvimos ahí el trinomio. Pero ahora necesitamos darle acá respuesta a esto. Entonces, para poderle dar respuesta a eso, como tenemos dos respuestas, es decir que tenemos x más 1 y aquí tenemos x menos 4. Entonces aquí, mayor que 0, mayor que 0. Este está positivo, lo paso a restar. Es decir que aquí nos queda x mayor que menos 1 y este sería x. Este está restando, pasa al otro lado a sumar. Es decir, x mayor que 4. Y entonces ahí ya lo podemos, nos vamos al cuadrito que tenemos nosotros, al que yo les compartí. Al cuadrito. Vamos a buscar primero aquí x menor que menos 1. X menor que menos 1, eso sería, va desde menos infinito, coma b, cierro. Esa sería la respuesta matemática. Y la gráfica sería aquí. Este sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivo. Este sería un círculo abierto y la línea o la flecha va hacia allá. Listo. El otro también es menor, es decir que también va desde menos infinito, pero hasta 4. También son ambos abiertos.
La gráfica sería, viene aquí, este sería 0, 1, 2, 3, 4 positivo, el círculo va abierto y la flecha va hacia acá. Y esta sería la forma de solucionar, una forma de solucionar las inecuaciones de segundo grado. Preguntas hasta ahí, preguntas. ¿Fácil? ¿Difícil? Preguntas, muchachos. Copien ahí los ejemplos. Y arrancamos a llamar lista, por favor. Y llamamos lista. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces voy a parar la grabación.